necesito entrar con la cuenta antigua. Ya, chiquillos. Entonces, antes de comenzar, viendo que todavía faltan varios compañeros que ingresen, les voy a presentar, ¿cierto?, el plan de trabajo de esta semana. Y además les voy a indicar si es que se entrega o no se entrega. Recuerden que la idea es la siguiente. En el trabajo de matemática, a diferencia del año pasado que trabajamos mediante etapas, que había que terminar una etapa y entregarla, después venía la otra etapa y había que entregarla, aquí estamos trabajando de manera distinta, sino que estamos trabajando como antes, ¿ya? Estamos viendo un contenido, después del contenido vamos ejercitando, reforzando, ustedes me van preguntando, y al término de ese periodo se hace una evaluación. Entre medio se hacen actividades, obviamente, que pueden ser con nota acumulativa, puede ser con participación décima, participación en ese sentido, ¿ya? Pero al término de las lecciones que vamos a trabajar, por lo menos la lección 1, viene una evaluación, ¿ya? Y la lección 1 tiene que ver, lo vimos la semana pasada, tiene que ver con medidas de dispersión. Ese es el tema. ¿Qué es lo que dice el plan de trabajo para esta semana? Trabajar en el texto del estudiante, página 11, página 12. Hoy día como meta es la página 11. No es tan extensa. Por lo tanto, si alcanzamos a avanzar a la 12, ya tendríamos adelantado lo que ustedes deberían hacer en la casa. ¿Ya? Analizar una actividad y avanzar en esa actividad. ¿Ya? Pero la principal sería trabajar en la página 11, ver los conceptos y hacer algunos cálculos pequeños. Esta semana es una evaluación formativa, por lo tanto, todo lo que veamos hoy debe estar registrado en su cuaderno. La actividad que se realice debe estar en su cuaderno porque es parte de lo que usted debe estudiar después cuando llegue el día de la evaluación. Lo otro que deben considerar es que los días miércoles, es decir, hoy, a las 15:15, tenemos un encuentro, un acompañamiento pedagógico para resolver dudas, para que ustedes me comenten si tienen algún problema, si quieren apoyo a lo mejor en las tareas que estamos dando o en lo que expliqué en la clase. El día miércoles de 15:15 a las 16 horas, yo estoy conectada en este vínculo. Por lo tanto, aquel que necesite alguna consulta, preguntarme algo, adelantarse, retroceder, lo que sea, aquí estaré, ¿ya? Entonces, siempre voy a estar dispuesta aquí a ayudar en lo que sea necesario. Ya, con eso estamos. Entonces, ahora les pido que su cuaderno saquen su cuaderno y tomen nota. Hasta aquí todo ok, ¿verdad? Todo ok con el plan de trabajo. Chiquillos, en la siguiente semana yo les voy a pedir a lo mejor que de lo que sigamos viendo la próxima semana, realizar una actividad y mandármela. Una de las cosas que hayamos visto, enviarla. No una tarea tan grande, sino que algo muy específico. Y eso voy a ir acumulando después para considerar en su notita. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud, chiquillos? ¿Algo que me quieran avisar antes de empezar? ¿Estamos ok? ¿Todos? Díganme sí o no, por favor. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver, entonces, vamos a comenzar con nuestra primera unidad, que es de datos y azar, y en particular con las medidas de dispersión. Y van a anotar, entonces, el objetivo de nuestra clase: analizar datos de situaciones usando medida de dispersión y toma de decisiones. Este objetivo abarca varias clases, no es solamente para esta clase, porque hoy día vamos a avanzar un poquito, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito, vamos a ver algunas medidas de dispersión solamente. Por lo tanto, vamos paso por paso. Y hoy día necesitaremos igual el uso de la calculadora, así que si por ahí tienen su calculadora a mano, o aunque
La calculadora del celular también les sirve. Es más que nada para sumar, dividir, ¿ya? No, no hay que usar la parte científica. Primera parte. La unidad en el texto del estudiante se llama la toma de decisiones en situaciones de incerteza, ¿ya? Y en particular, trabajar. Profe, la Flo quiere ingresar a la clase. ¿Qué pasó? ¿No la dejo Ah, entrar? Yo mm. no. ¿Qué cosa más? No está, no la tengo. Dígale que ingrese de nuevo, porque no la Ya. tengo aquí como pendiente. A lo mejor algo falló y la tiró para afuera. Ya ahí le dije. Muchas gracias. Puede ser que haya ingresado y haya la tirado para afuera inmediatamente, porque no aparece aquí su mensaje. Me dice que lo ha intentado como 3 veces. Chu. Ya, entonces dígale que reinicie el computador o el celular donde esté trabajando y lo intenta de nuevo. Que haga un reinicio, porque a veces falla cuando recién parte en la mañana. Para que no. Ahí parece que ingresó, ¿no? No nada que ver. ¿Alguien me habló? Ah, también, Gretel, pregúntale si está entrando con su correo institucional, porque en una de esas, por ser el correo, otro correo u otra cuenta, no la permiten ingresar. Aunque Bueno, profe. aquí no me ha llegado ningún mensaje en todo caso que quiera entrar alguien con otro correo. Siempre aparece. Entonces, mientras esperamos a la Flo, vamos a anotar la definición de las medidas de dispersión. ¿Ya? Anoten eso. Medida de dispersión. Ahora la palabra dispersión igual nos da una orientación de qué se trata. La palabra dispersión, ¿qué significa o qué entienden ustedes por dispersión? A qué más que ver la definición ahí, bueno, la definición igual nos podría decir algo, pero la palabra dispersión, cuando dice, oye, que tú eres disperso, ¿sí? Cuando alguien es disperso, le dicen, oye, que estás disperso hoy día. ¿A qué se refiere con eso? ¿O qué entienden por dispersión en particular? No necesariamente en matemáticas. ¿A qué lo De hacen? expandirse, ¿no? Así como. Que se dirige a todas partes. Ujú. Claro, como que se expande, como que no van, no tiene, no está como centradito. En este caso, cuando nosotros vamos a trabajar ahora con medida de dispersión, es con un conjunto de datos y es para ver qué tan alejados o cercanos, al revés, alejados o cercanos están nuestros datos, nuestros conjuntos de datos, si son muy dispersos, es decir, hay mucha diferencia entre uno y otro, o son menos dispersos, es decir, están más cerquita un valor que el otro. A eso se refiere. Vayan anotando la definición que está ahí en la pantalla y qué medidas de dispersión son las que más se utilizan. El rango, ustedes ya lo conocen desde antes, siempre por lo menos cuando se trabaja en estadística, es la primera que se presenta, ¿ya? La desviación media, la varianza y la desviación estándar, que es lo que vamos a trabajar en esta lección. Y esta lección no es de una clase, como les decía, así que es de más de una clase. Lo ideal es que hoy día alcancemos a llegar hasta la desviación media, ¿ya? Vamos a analizar una situación del libro, vamos a responder unas preguntas que aparecen ahí y trataremos de llegar a la desviación media. Anoten todo lo que está ahí. Profe, ¿todavía no le aparece? No, déjame ver. No, no me aparece. No está pidiendo acceso. A lo mejor está entrando a otra clase. Ah, ahí está. No, pero ¿quién es? El Tomás. Y no está con otro correo también. Y se fue. Ay, no sé. Tomás, ¿entró el Tomás o no? Qué raro.
Voy a avisar que no puede entrar la Flo. Porque, Sí, porque me envía foto y todo, pero no aparece aquí. ¿qué le aparece en la pantalla? Solicitar unirse. Claro. A ver, ¿y si le No sé si enviamos? metió a otra reunión o anda con otra cuenta. Pues que se haya metido a otra parte. A ver, voy a meterme al... Y todavía estoy compartiendo. Déjenme ver, voy a dejar de compartir un segundo. A ver. Le vamos a enviar el link de la reunión por el WhatsApp, a ver si a lo mejor se metió a otra reunión, porque es raro, porque aquí no apareció ninguna. Me apareció el Tomás, que después desapareció y no ingresó. Ojalá que entre. Voy a compartírselo por el WhatsApp, como decía yo. Vamos a ver. A la Florencia. ¿No alcanzaron a anotar la definición? Yo no. No, está pendiente de la Flo. Pero le saqué fotos, si quieren lo comparto al grupo. Lo siento. Podría ser. Mandar el link a ver si este lo resulta. A ver si puede. A ver qué dice el segundo medio. Ay, Hola, ya. profe. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ah, Por entró. fin. Entró la Flo ya. Perfecto, maravilloso. Falta el Tomás nomás que no sé qué pasó, que se fue para otro mundo. Entonces, vamos a presentar nuestra pantalla y van a notar la definición de las medidas de dispersión. Ya. Mientras la Florencia ahí se incorpora, estábamos diciendo, Flo, que hoy día vamos a trabajar con este objetivo de clase y este objetivo es para varias clases. ¿Ya? El mismo objetivo que vamos a utilizar hoy día es el que vamos a realizar en varias clases y vamos a usar la calculadora. Calculadora normal, no científica, de lo mismo, ¿ya? Y la unidad se llama la toma de decisiones en situaciones de incerteza y particularmente trabaja con medida de dispersión y probabilidades. Lección 1, medida de dispersión, que es lo que comenzaremos hoy. Entonces, deberían anotar esa definición. ¿Qué deben considerar de las medidas de dispersión? Es que uno estudia qué tan alejados o cercanos están nuestros datos. Cuando uno dice disperso es que están como todos así separados o sueltos, pero qué tan separados están o qué tan cercanos están. No necesariamente son los que están alejados, ¿ya? Sino que queremos ver si están muy dispersos o no tan dispersos. Entonces, ¿qué nos permite saber si estos datos están dispersos o no? Son algunas medidas que ya conocemos, por ejemplo, el rango. El rango ya lo hemos venido trabajando en años anteriores, desde la básica, desde octavo, séptimo diría yo. La desviación media, la varianza y la desviación estándar. Las tres últimas, esas son las que corresponden a tercero medio y es la que vamos a trabajar en esta lección. Y hoy día vamos a, obviamente, recordar lo que es el rango. Y para calcular la desviación media y la varianza y todo eso, es necesario calcular o relacionar nuestros datos con la media aritmética o con el promedio. Por lo tanto, el cálculo del promedio es importante en esta lección, ¿ya? Mientras están anotando, algunos ya lo tienen listo. ¿Qué es lo que se acuerdan del rango? ¿Qué es lo que es el rango? ¿Recuerdan a qué se refiere el rango? ¿O no? Bueno, la palabra rango uno la utiliza de pronto en lo cotidiano. Bueno, como están durmiendo todavía, Distancia.
Sí, como una distancia. En este caso el rango lo que hace referencia es como la distancia o la diferencia que hay entre el dato más grande con el dato más chico. Es decir, entre qué valores se mueve. Por ejemplo, si yo veo mis notas en matemática, digo, ya, oh, la primera nota me saqué muy buena, un 6,5, tuve un 7 después un 4 y después un 6. Cuando me dicen, ¿cuál es tu rango de las notas que obtuviste? Yo voy a analizar desde la más alta hasta la más baja. ¿Entre qué datos me moví? ¿Ya? Y en este caso se restan el valor máximo con el mínimo. Ese es el cálculo. Si queremos ver el cálculo del rango, es restar el dato más alto con el dato más pequeño. ¿Puedo cambiar? ¿Ya notaron? ¿O no? Bueno, cuando ya pase el otro, van a decir, no, no, no. Rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están estos datos en la distribución. Pero chiquillos, esta dispersión o ver este dato nos arroja un indicador. No es un dato tan específico. Por ejemplo, yo les dije que me salió un 7, un 6, un 6,5, un 4. Entonces, si yo veo entre la más alta y más alta, diría, mis notas están entre el 4 y el 7. Sin embargo, el 4 fue la nota más baja y tuve un 6,5, un 7 y un 5. Entonces, tuve más notas altas que notas bajas. Por lo tanto, esta es una medida de dispersión, pero no es la única que debemos observar, ¿ya? Y por lo general anotábamos así. Si quieres anotar la definición completa, o ustedes tomen nota con sus propias palabras, ¿cierto? Que es la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico, y se anota así. X siempre es la variable, ¿eh? Es nuestro dato. Entonces, el máximo menos el mínimo. A los datos en estadística se le llama variables, y en las tablas de frecuencia siempre este dato, esta variable, se le denota como X, X1, X2, para referirse a estos datos. Es para nombrarlo en forma general. ¿Anotaron? Espera un poquito. Yo, profe, espérese. Eso mismo. No hay problema. Ahora sí. Casi, espéreme. Ok. Profe, Sí. abajo cuando dice R igual X, ahí, es que tenía ahí el cosito del mouse. Ya. Entonces aquí dice X y abajo dice max. Entonces X se refiere a la variable, al valor más alto, el máximo. Entonces se resta, cuando dice diferencia en la definición, se refiere a la resta. Lo que vamos a restar, el valor más alto de nuestros datos menos el más chico, el más grande con el más chico. Eso significa Rmax menos Rmin. Es decir, restamos el mayor con el menor. Y la idea siempre el rango es verlo como un valor positivo, entonces se resta el más grande con el más chico. Ya, ahora sí. Sí. Maravilloso. Entonces, vamos al libro. Esto aparece en el libro en la página 11, ¿ya? Es nuestra primera situación. Y nos presentan un problema. Dice, el entrenador de un equipo de natación debe elegir
su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre. Y para ello cuenta con información consistente en el tiempo, en segundos de los dos postulantes, en las 5 últimas carreras en este estilo. Entonces aquí tenemos dos tablas, ¿cierto?, donde resumen cada carrera y el tiempo que tuvo cada una de ellas. Competencias de Daniela, ¿cierto? Están las 5 carreras y sus tiempos, y el de Bárbara. Ya, ese es el planteamiento de nuestra primera actividad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el entrenador? Elegir a una de ellas. Y con estos datos va a tener que analizar y decir, ¿a quién elijo? ¿A Daniela o a Bárbara? Si miramos los datos, ¿qué elegirían ustedes así intuitivamente? Sin hacer ningún cálculo. ¿Elegiríamos a Daniela o a Bárbara? A simple vista. Daniela. ¿A Daniela? ¿A Bárbara? Distintas opiniones, perfecto. Ahora veamos qué es lo que va a hacer el entrenador a lo largo de... Vamos a trabajar, yo creo que 2 clases con esta misma situación para calcular las distintas medidas de dispersión, y una vez que tengamos ese dato de la medida de dispersión, el de saber qué elegir, si a Daniela o a Bárbara, con respecto a ese conjunto de datos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tiempo promedio de Daniela en las últimas 5 carreras de 100 metros estilo libre? ¿Cuál es el de Bárbara? Esa es la primera actividad que tenemos que desarrollar. En el libro aparece como un pequeño recordatorio cómo calcular el promedio. El promedio lo sacamos la semana pasada, así que no está tan olvidado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a recordar, es cómo calcular el promedio de Daniela, y ustedes en su cuaderno deben hacer el de Bárbara. En realidad van a anotar los 2 promedios, pero ustedes van a calcular el de Bárbara, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Los datos de Daniela, sus tiempos. Y esos son los que debemos sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? ¿Se acuerdan qué hay que hacer? Sumando y dividiendo. Exacto. ¿Y por cuánto vamos a dividir? 5. Son 5 datos, ¿verdad? Son 5 carreras, por lo tanto hay que dividirlo. En el libro aparece como un recordatorio esta forma de calcular el promedio o media aritmética. Sumar los datos y dividirlos por el total. Por lo tanto, sumamos nuestros tiempos, los dividimos por 5, los que nos da 317 dividido en 5, y eso es igual a 63,4. Ahora, lo mismo van a hacer ustedes con el tiempo de Bárbara. ¿Dónde está el tiempo de Bárbara? No me acuerdo si los puse. Creo que no. Los tiempos de Bárbara. Ustedes con su calculadorita, ahí están los tiempos de Bárbara. Hagan el cálculo del promedio, chicos. Anoten los 2 promedios. Profe, ¿Sí? si vamos a ocupar varios días, o sea, harto de rato, este ejercicio, ¿lo escribimos completo o Sí, los datos que va ahí? ¿Todo? anoten como el enunciado, coloquen, el entrenador debe elegir para la competencia a Daniela o Bárbara, y anoten los 2 cuadritos, para que anoten tanto. O sea, para que anoten no todo el enunciado. Anoten los dos cuadros de los tiempos, y luego vamos a anotar las preguntas, ¿vale? Muy buena observación. Y al anotar, ¿cierto?, los 2 cuadros, la primera pregunta es, ¿cuáles son los tiempos promedios de cada uno? Por lo tanto, van a hacer ese cálculo. El promedio de Daniela y el promedio de Bárbara. En el promedio de Daniela ya dijimos que era 60 y cuánto, 63,4. Creo que era. Sí. 63,4.
¿Alguien ya sacó el promedio de Bárbara? Creo que no. El promedio de Bárbara es 63,4. Igual al que de Daniela. Sí. Entonces, si alguien ya no lo ha hecho, recuerden que deben sumar y dividirlo por 5. ¿Estamos listos con la situación? No. No. Estoy escribiendo las tablas. Ok. Sí, esta la vamos a ocupar para calcular el rango, la desviación media, estándar y la varianza. Así que vamos a utilizar siempre esto. Sí, con las respuestas que nos dio Álvaro, ¿verdad? Nos dijo la respuesta del promedio de Bárbara. Sí, fui yo. Nos dijo que era 63,4. El mismo cálculo que habíamos hecho con respecto a Daniela. ¿Qué significa eso? Que nuestros promedios no nos dan no nos aporta un poco para la decisión que debe tomar el entrenador. En cuanto al promedio de sus tiempos, en ambos casos tienen el mismo promedio, ¿ya? Por lo tanto, no es un dato decidor ese promedio y eso significa que vamos a tener que calcular otro tipo de medidas, como es el rango y la desviación estándar y la desviación media, ¿ya? Que lo vamos a ir conociendo ahora. Entonces, nuestra primera pregunta era esa. Sacamos el promedio, ¿verdad? De la misma forma, ustedes debieron sacar el tiempo, el promedio con respecto a Bárbara, y también les da el mismo valor. Todos lo sacaron ya, hicieron el cálculo de Bárbara. Sí. ¿Sí? Coinciden entonces que da 63,4. Sí. Así es. Maravilloso. Con ese dato, ¿a quién debería elegir el entrenador para participar en la competencia? A Bárbara. Todavía Bárbara. Aunque el promedio sea igual que el de Daniela. Ujú. Ya. En este caso, como ambos promedios son iguales, como les decía, no nos dan como una información tan definitiva de elegir a una o a la otra. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Vamos a ver qué aporta el rango a este conjunto de datos. ¿Qué lo que era el rango? Era la diferencia entre el dato más alto con el más bajo. En cuanto al dato de Daniela, el más alto eran 68 segundos y el más bajo era 58, por lo tanto se restan ambos y nos da un rango de 10. Ese es con respecto a Daniela. Y en cuanto a los datos de Bárbara, teníamos el dato más alto 70 y el más bajo 50, por lo tanto nos da un rango de 20 segundos. Nos da una distancia entre el dato más grande y el más chico de 20. ¿Ya? En este caso, aquí ya hay una diferencia entre ambas, hay una dispersión por lo menos de datos. Sin embargo, todavía con esos datos no es posible concluir a quién elegimos o a quién elige en este caso el entrenador. Y para eso vamos a realizar otra medida de dispersión. ¿Ya? Anoten
eso, cómo calcular el rango y qué significa en este caso, ¿ya? En las letras azules dice, estos da indicios de que los tiempos de Daniela, R1, ¿cierto? El rango 1, pueden ser menos dispersos que los de Bárbara, porque aquí da un valor más alto. Eso significa que hay una distancia entre el más chico y el más alto mayor que el de Daniela. Por lo tanto, los de Bárbara son un poco más dispersos que los de Daniela. ¿Ya? Anoten eso. Con esos datos todavía no es suficiente, así que por eso es necesario hacer otro tipo de cálculo. ¿Anotaron? Sí, profe. Muy bien. Voy a salir un poquito de la presentación. Uy, voy a mostrarle el libro, lo que estamos trabajando, que va a generar la 11. Esto es lo que vimos la semana pasada. Hasta el momento lo que hemos visto es la página 11, que corresponde a esta. Analizamos la primera situación, chicos. Respondimos esas preguntas. Anotaron. En el libro, siempre, chiquillos, aparecen recuadros amarillos, medio naranjitos, con definiciones. En algunos casos aparece un resumen de lo que se está trabajando en la página, ¿ya? Entonces aquí en este caso se hablaba de la medida de dispersión. Y vamos a pasar a la página 12. La página 12 nos indica la actividad número 2, en la cual nos va a permitir analizar los datos de Daniela y de Bárbara, ¿cierto? Nuestros datos, pero haciendo un cálculo de otra medida de dispersión, que en este caso sería la desviación de una variable y la desviación media. Yo le había indicado en el plan de trabajo que una vez que termináramos con la página 11, analizar los pasos que aparecen en la actividad número 2, el paso 1, 2 y 3. Sin embargo, yo creo que lo más conveniente es que lo veamos juntos, porque así lo puedo ir explicando, ¿ya? Entonces, pongan atención y después anotan. Porque lo que van a anotar es primero definiciones, pero quiero mostrarles la situación como está planteada. Dice, analiza los pasos que realiza el entrenador para comparar los tiempos de competencia de Daniela con respecto a su tiempo promedio. Lo que se está analizando en estos pasos 1, 2 y 3 es sus tiempos, comparar su tiempo, es decir, los segundos, relacionado con el promedio que ella obtuvo. ¿Ya? Ese es el análisis que nosotros vamos a ver en esta parte de la actividad. Entonces, en el recuadro amarillo aparece una definición. Aparecen dos definiciones en realidad. Dice, la desviación de una variable X con respecto a su media aritmética. Y está dada por, ahí hay puras letras, ¿cierto? Dice, D es igual a XY menos X de rayita arriba. ¿Qué significa XY? Es mi dato, mi valor del tiempo, en este caso en los segundos, y se va a restar con el promedio que obtuvo. Por lo tanto, en la actividad número 2 se va a analizar esta desviación con respecto a los tiempos de Daniela y también con los tiempos de Bárbara. El tiempo de Daniela o esa desviación está calculada, está desarrollada en los pasos 1, 2 y 3.
Y ustedes deben hacer lo mismo, pero con los datos de Bárbara, ¿ya? Entonces, lo primero que deben hacer en esta parte de la clase es entender cómo determinar la desviación de una variable y después cómo determinar la desviación media, ¿ya? ¿Qué significa esta desviación media? Aquí está en azulito lo que significa. Primero, la desviación con respecto a la variable x. Esta es mi variable x, los tiempos. 64, 58, etcétera, ¿cierto? Los tiempos que sacó Daniela. La desviación media, lo que hace es compararla con el promedio que obtuvo y se resta. Es decir, se va a restar 64 menos el promedio que obtuvo. ¿Cuál es el promedio que obtuvo? Ya lo habíamos anotado anteriormente, 63,4. Voy a ir anotando aquí, desviación de una variable. Para ir más que nada, esto no lo anoten todavía en su cuaderno, sino que quiero que lo entiendan en primera instancia. Entonces, se ve mi pizarra, pero ahí lo voy a mostrar. Los tiempos de Daniela, en el paso 1 que aparece en el texto del estudiante, dice: calcula las desviaciones de los tiempos tal como se muestra a continuación. Los tiempos son 64 segundos, 58. Y lo que dice desviación es la resta que hay entre el tiempo y el promedio. Es decir, ese 0,6, el primer dato dice 64, ¿verdad? X, pues la desviación del promedio. El 0,6 equivale a restar 64 menos el promedio. El promedio ya habíamos dicho que era 63. En el libro está, déjenme ver si me ven o no me ven. En mi pizarra, mejor que me llega el brillo de la ventana. Entonces, mientras estamos en la presentación del texto escolar, como les decía ahí, necesito que vayan viendo qué es lo que dice esta tablita. Tiempos de Daniela, desviación con respecto a la variable. Solamente con respecto a la variable. Es, primero, tomar en cuenta nuestro promedio. Hoy lo puse mal. ¿Qué puse? Nadie me dice nada. El dato que aparece en el libro como 0,6, abajo del 64, equivale a la resta de el dato, que es 64, menos el promedio. Este X sería el XY. Parece que sale como, no sale una X nomás, no sale ni siquiera con X1. Aparece como una X, menos el promedio. Cada uno de los datos que aparece en este cuadrito, como desviación con respecto a la media, es la resta entre ese dato y el promedio. 58 menos 63,4 nos da menos 5,4. 68 menos lo mismo, ¿ya? Todos estos valores que están abajo equivalen a la desviación con respecto a un valor. ¿Qué dice el texto azul al lado? Dice, la desviación puede ser calculada con respecto a cualquier valor, no solamente con respecto al promedio. Es decir, yo podría hacer este mismo análisis, pero considerando otro dato. Por ejemplo, podríamos hacerla con respecto al rango. ¿Me entienden? No siempre es necesario hacerlo con el promedio, puede ser con cualquier otro valor. Ese es el primer paso. Calcular la desviación con respecto al promedio o a la media, como dice ahí. Tengo valores positivos, negativos. Dice, calcula la suma, paso número 2, la suma de las desviaciones medias. Es decir, suma todos estos valores que están acá. 0,6 más menos 5,4. Si sumamos todos estos valores, nos da 0. ¿Ya? Al tener positivos y negativos nos da 0. Paso número 3. En el paso número 3 vamos a calcular la desviación media. Aparece aquí como una definición. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en este instante? Van a registrar
cuál es la desviación media de una variable, ¿cierto? Y cuál es la desviación media de todos nuestros datos. Anoten la primera definición que aparece ahí y luego vamos a trabajar con la actividad número 2, analizando el paso 1, el 2 y el 3. Anoten esa definición en primera instancia. Nos quedan 15 minutitos. En lo primero que ustedes van, como están anotando, no van a entender estas definiciones, solamente lo van a entender cuando practiquemos en un ejemplo, que es justamente el problema que se planteó recién. Dentro del plan de trabajo se les pedía registrar en su cuaderno las definiciones, ¿cierto?, de este recuadro amarillo y analizar los pasos 1, 2 y 3 de la actividad número 2. Así que estamos adelantando lo que ustedes deberían hacer en su casita. Profe, ¿el primer punto nomás se escribe o todo? Todo. A ver, Sí. el primer punto, el segundo punto, y del segundo punto hay un nuevo recuadro, ¿verdad? Ya, en este recuadro lo que van a notar es solamente el para datos no agrupados. Hasta aquí. Ya, profe. ¿Dónde está la flechita? De la flechita para abajo no lo anoten, porque ese después lo vamos a ver con otro ejemplo. En este caso estamos trabajando con datos no agrupados, con pocos datos, con 5 datos, entonces no es necesario usar la fórmula de abajo. Solo para datos no agrupados. En el fondo, mientras ustedes escriben, yo voy a hablar un poquito. Para una de las medidas de dispersión que debemos siempre analizar es la desviación media, el segundo puntito. Pero dentro de esta definición de desviación media se encuentra la desviación de la variable, por eso que se mencionan ambas, ¿ya? Dentro de esta, cuando dice para datos no agrupados, si se dan cuenta, entre esas barritas que están aquí, chiquillos, en la fórmula, es el valor absoluto, por si acaso. Es valor absoluto x1 menos promedio, menos x el promedio. Que lo que está dentro de este valor absoluto equivale a la desviación de la variable que está acá arriba definida. Es lo mismo. Esa definición está dentro de la desviación media. Por eso que es importante calcularla. ¿Cuál es la diferencia? Es que está entre valores absolutos, ¿ya? Lo único que tenemos que fijarnos bien. Entonces deben escribir hasta donde está el cursor del mouse, hasta la flechita. De ahí para abajo no se escribe.
¿Escribieron o no? ¿Alcanzaron a escribir? Sí, profe. Hasta aquí, solo hasta aquí. Ya. Vamos entonces a la situación número 2. Esto sí que tienen que ir anotándolo. La idea es, en la actividad 2, repito, me devuelvo, la idea de la actividad número 2 es determinar la desviación media de los datos de Daniela y de los datos de Bárbara, ¿ya? Y en este análisis del paso 1, 2 y 3 está ese proceso. Entonces, paso 1, vamos a calcular primero las desviaciones con respecto a la variable. Repito, anoten esos datos, ese cuadrito. El 0,6 que está acá corresponde a la resta entre el dato, que es 64, y el promedio. Cada vez que yo resto el dato con el promedio, me da una desviación con respecto a la variable. Desviación de la variable, del tiempo en este caso, con respecto al promedio. Si quieren le sacan un pantallazo, después lo van anotando. ¿Listo o no? Me adelanté mucho. Luego en el paso número 2 vamos a sumar estas medidas, estos valores que nos dieron. Sumamos todas las desviaciones medias que obtuvimos. Y al sumarlas nos da un valor igual a 0. Y el tercer paso es calcular la desviación media. Voy a anotar aquí en esta parte superior derecha la fórmula que aparecía en el recuadro amarillo que escribieron recientemente. ¿Para qué? Para relacionarlo con el paso número 3, ¿ya? Observen y luego escriben. No escriban todavía, vayan mirando lo que voy a explicar. Entonces, al calcular la desviación media, que es esta fórmula que aparece acá, ¿cierto? Donde dice recuerda, ¿a qué se refiere con estos datos, con estas letras? Dice x1 menos x. Esta x con la línea arriba siempre es el promedio. Entonces, lo que estamos haciendo es restar nuestros datos con el promedio, pero entre valores absolutos, lo que aparece aquí. 64 era nuestro dato en tiempo, ¿cierto? Los segundos, menos el promedio en el valor absoluto. ¿Qué significaba el valor absoluto? En los números enteros, cuando estaban los valores absolutos, ¿qué significaba? Por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de 7? ¿O cuál es el valor absoluto de menos 3? ¿Cómo calculo el valor absoluto? ¿O qué significa? ¿Se acuerdan? Si yo tenía esto con los enteros, en la básica, en primero medio, trabajamos harto con esto igual. En eso no teníamos que cambiarle el signo al opuesto. Ya, entonces el valor absoluto de 7 sería, Menos 7. ¿están seguros? No. No. Tiene algo que ver con los signos. Ya, el valor absoluto siempre va a ser positivo. Significa la distancia que hay entre el 7 y el 0. Por lo tanto, el valor absoluto de 7 es 7 porque esa es la distancia que hay entre el 0 y el 7. Las distancias siempre son positivas, por lo tanto queda positivo. No es que sea con el signo contrario. En cambio, cuando el valor es negativo, la distancia entre el menos 3 y el 0 es 3. Ahí sí es como el signo contrario. Pero cuando es positivo, sigue siendo positivo. Por lo tanto, cuando ustedes hagan aquí el cálculo, o cuando se hace el cálculo de esta resta que está acá, después se suma con este otro valor absoluto. Se suma con este otro valor absoluto.
en el fondo, cuando voy sumando, voy a considerar estos resultados positivos, a diferencia del paso 2. En el paso 2 se sumaron con los signos que tenían, ¿verdad? Sin embargo, aquí, al agregar el valor absoluto, significa que yo estoy considerando distancias, una separación de un dato al otro. Por lo tanto, no considero el signo, estoy considerando la distancia que hay entre ambos. Esto tiene que ser en positivo. Entonces, por eso que al sumarlo, quedan todos positivos. En ningún momento se puso menos 5,4, 5,4, ¿ya? Por lo tanto, calculamos los valores absolutos de esta diferencia entre el dato y el promedio y después sumamos todos esos resultados que nos dieron. Es decir, sumamos el 0,6 más 5,4, etc. Y se divide por n. ¿Qué es lo que es n? El total de datos que tenemos, que en este caso son los segundos, los tiempos. Son 5 carreras, por lo tanto son 5 datos. Se divide por 5, ¿ya? Al sumar nos da 13,6, al dividir por 5 nos da 2,72 segundos. Esta es la desviación media de Daniela. Esta es la desviación media de Daniela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es comparar la desviación media con respecto a Bárbara. Hacer el mismo procedimiento, en particular el paso número 3. En la actividad me preguntan con respecto al paso 2 y al paso 1, pero si yo quiero comparar desviación media, el paso 3 es el que me permite calcular la desviación media, esa fórmula que está acá arriba. Ahora sí anoten esto, ¿ya? Y aquí en el letra azul dice, la desviación media permite determinar en cuánto varían en promedio estos datos. En cuánto varían en promedio nuestros datos. Porque estamos sacando un promedio de una desviación media. Es medio complicado al principio. Pero lo que hicimos acá de sumar estas desviaciones y luego dividirla por 5 es sacar como un promedio nuevamente con respecto a nuestras desviaciones. Ya, anoten, no sigo hablando más. Anoten. Entonces, al terminar de escribir este paso 3, lo que ustedes deben recordar, qué valor nos dio al final, ¿ya? ¿Cuál fue nuestra desviación media con respecto a los datos de Daniela? Y con esos datos, después vamos a hacer lo mismo con Bárbara. O nos quedan 3 minutitos, anoten eso. Anótenlo y después va a quedar pendiente lo de Bárbara. Si alguien lo quiere hacer en la casa, la de Bárbara, y lo trae listo a la próxima clase, perfecto. Si no, lo vamos a realizar en el principio de la siguiente clase. Vamos a calcular la desviación media de Bárbara y vamos a comparar el resultado que nos da acá. La idea es que ese dato de Bárbara lo hagan ustedes solitos. Yo les voy a dar un tiempo. Si lo hacen en la casa, mejor todavía, porque podemos comparar o podemos ver si lo hizo bien o no lo hizo bien, ahí corregir algún error. Lo que no pueden olvidar es que el valor absoluto significa que el resultado de esta resta tiene que dar positivo siempre. Eso es lo más importante, porque al principio tienen el error de colocarlo con el signo que está acá. Y ahí nos quedaría 0, pues no nos resultaría. ¿Ya? Tiene que ser con resultados positivos. Ya, registren para dar término a nuestra clase de hoy. Recuerdo que esta semana no deben entregar ninguna tarea hasta la semana que viene. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Esta semana no tienen que entregar nada a mi correo. Ah, ya. No tienen que entregar ninguna tareita. Hasta la próxima semana. La próxima semana les voy a pedir algo cortito, pero la idea es que, como van practicando, la idea es que vayan entendiendo lo que van haciendo. ¿Ya? En un principio, estos cálculos son como muy mecánicos.
ay, tengo que restar, tengo que sumar, después dividir. Demasiado mecánico. Sin embargo, al ir trabajando con ejemplos, la idea es que esta mecánica de cálculo lo asociemos a un análisis. Que el resultado que yo obtenga finalmente me permita analizar esta situación y después tomar una decisión, ¿ya? La primera parte mecánica es la que a veces cuesta en un principio. Son las 9:30, chicos. Estamos dando por fin entonces a nuestra clase. Voy a dejar de compartir para despedirnos, ¿ya? Espero que le hayan sacado un pantallazo a aquellos que no alcanzaron a escribir todo. Me despido entonces. Cualquier duda, chiquillos, que tengan, hoy día en la tarde nos podemos comunicar, me preguntan de la actividad número 2 o de la 1 y lo resolvemos. La próxima semana terminamos de analizar la situación, ¿ya? Con respecto a Bárbara. Así que ahora Ya, profe. despido, que tengan un buen día con las siguientes clases. Usted igual, profe. Chao, Chao, profe. profe. Cuídese. Chao, Profe. cuídense mucho.